Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sección 3, Consideraciones y requerimientos para una efectiva protección para la cabeza. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. Docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Oscar. Bienvenidos hoy a nuestra acción educativa dentro de la comunidad de elementos de protección personal. Hoy estamos llegando a la tercera estación, la tercera etapa, la tercera parada, donde vamos a revisar esos requerimientos, esas consideraciones prácticas para lograr una efectiva protección para la cabeza. Vamos a mirar cuáles son los peligros que están involucrados, cuál es el entorno, cuáles son esos aspectos, cuáles son esos elementos reglamentarios, es decir, qué existe en la legislación colombiana sobre protección para la cabeza y obviamente, como de costumbre, para estos temas de seguridad y salud en el trabajo y como apoyo a esos aspectos legales, cuáles son los aspectos técnicos, normativos, cuáles son las normas técnicas de las cuales podemos tomar, echar mano, hacer consulta para poder garantizar nuestro propósito de hoy, que es esa efectiva protección para la cabeza. Bueno, sin más preámbulos, los dejo nuevamente con Oscar para que me ayude con el sondeo inicial. Oscar, vamos con el sondeo, por favor. Gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo de la acción educativa. Iniciamos con la primera pregunta. Debemos esperar de un casco. A, proteger, amortiguar, desviar. B, desviar, limitar, amortiguar. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, proteger, amortiguar, desviar, 33%. B, desviar, limitar, amortiguar, 3%. C, las respuestas A y B son correctas, 63%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La vida útil de un casco depende de A, el tiempo de uso máximo 3 años. B, a la intemperie, sol y lluvia, máximo 1 año. C, resultado de una inspección de sus partes. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el tiempo de uso máximo 3 años, 26%. B, a la intemperie, sol y lluvia, máximo 1 año. C, resultado de una inspección de sus partes, 58%. Continuamos con nuestra última pregunta. La siguiente afirmación es correcta. A, usar gorra debajo del casco. B, almacenar objetos debajo del casco. C, limpiarlo con químicos. D, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la última pregunta.
A, usar gorra debajo del casco, 4%. B, almacenar objetos debajo del casco, 0%. C, limpiarlos con químicos, 5%. D, ninguna de las anteriores, 91%. Dando a conocer los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Patarro. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, efectivamente, el sondeo inicial pues nos sirve mucho para determinar, de acuerdo a los objetivos planteados, qué conocimientos esperamos nosotros que ustedes tengan, con qué conocimientos llegan y con qué conocimientos salen, pero también igualmente nos sirve para, de acuerdo a esos objetivos planteados, poder saber dónde podemos ir un poco más rápido. En este caso, el uso correcto de gorras, almacenar objetos, etcétera, está totalmente claro. Pero hay otros elementos, las dos primeras preguntas, como lo que debe hacer un casco, si proteger, desviar, limitar, etcétera, que pues vamos a darle un poco más de profundidad allí, lo mismo sobre la vida útil. Siempre la vida útil de los elementos de protección personal ha sido una incógnita y ha sido un elemento o una situación que a uno como prevencionista, en el momento en que está en campo, con los elementos, uno dice, bueno, ¿cómo puedo garantizar que el elemento que está usando esta persona hace un mes, hace 6 meses, hace un año, tiene íntegra su capacidad de protección? Y desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa también está, bueno, ¿cómo puedo escoger esos elementos de protección personal que me garanticen una protección continua, consistente, permanente, pero que no tenga que estar cada semana cambiándole las gafas, cambiándole el casco, cambiándole los guantes? Habrá algunos que sí, que es necesario, y otros que seguramente no, pero que la costumbre nos ha indicado que se deben cambiar. Entonces, por eso es muy importante poder determinar ese tema de la vida útil y dejar de lado algunos mitos que precisamente, como menciono, por costumbre, porque siempre se ha hecho así, porque como que no hay un conocimiento, un soporte técnico que me lo indique, que me lo aclare, que me lo justifique, pues sencillamente lo estamos haciendo de esa manera. Así como también que dejamos mucho tiempo, una vida muy prolongada, y de pronto confiamos más en un elemento de lo que deberíamos confiar, eso en términos de durabilidad. Bueno, igualmente quiero recordarles que, como de costumbre, el chat de preguntas y comentarios está abierto para sus saludos, para sus comentarios. A veces son muchos, no se alcanzan a mencionar todos, pero pues sí es muy importante mantener esta interacción con ustedes para que nos plasmen allí sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, sus reflexiones, sus experiencias, y si no, pues sus saludos y de qué parte del país se encuentran, se están conectando, pues trataremos al máximo de, en esos recesos o en esas pausas activas que hago, poder saludarlos o compartir sus preguntas y sus inquietudes. Bueno, la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Ya he manifestado por qué me gusta esta frase. En términos de seguridad y salud en el trabajo, estos temas de prevención del riesgo hace visibles temas que son invisibles y que nos pueden accidentar. Una frase original de un filósofo francés, Jean-François Lyotard, pero pues que me gusta mucho para su aplicación en términos de seguridad y salud en el trabajo y la identificación del peligro. ¿Cuál es nuestro objetivo general? ¿Qué pretendemos hoy? Pretendemos comunicar las generalidades y requerimientos para lograr una efectiva protección a la cabeza. ¿Cuáles son esas situaciones que nos pueden traer condiciones de peligro para la cabeza? ¿Cuáles son las condiciones de peligro? Normalmente pensamos que un casco está orientado a el impacto, a objetos que caen o a proteger la cabeza contra objetos que me puedo golpear. Pero fíjense que allí en la primera pregunta decían que debemos de esperar en un casco. Proteger, ahí está, proteger contra ese impacto. Amortiguar la fuerza con la que viene ese impacto. Pero también desviar elementos. De pronto el golpe no es duro, pero desvía un elemento, desvía agua, desvía químicos que pueden venir con algún daño para la cabeza. También limitar la fuerza recibida de ese impacto al cuerpo, a la parte cervical, a la columna, y digamos que ahí en ese sentido las preguntas correctas eran la A y la B, es decir, protege, amortigua, desvía, limita. Todas estas funciones hace el casco y ahorita vamos a revisarlas. Entonces,
Ahí se logra una efectiva protección para la cabeza, verificando cuáles son todos los riesgos que están presentes, no solamente los de impacto, puede haber sustancias químicas, puede haber sustancias calientes, puede haber transmisión de energía eléctrica y ya vamos a ver un poquito de eso. Este objetivo general, entonces, lo vamos a revisar, lo vamos a cumplir o esperamos cumplirlo a través de 4 objetivos fundamentales específicos. Definir la protección para la cabeza en términos de seguridad y salud en el trabajo con los aspectos técnicos y legales para la protección para la cabeza. Entonces vamos a ver qué nos dicen las normas legales sobre protección para la cabeza, las resoluciones o decretos del Ministerio de Trabajo sobre protección para la cabeza. Vamos a establecer las generalidades, los conceptos básicos generales de protección para la cabeza y obviamente hacer esa evaluación. Bueno, en este momento hay 162 personas conectadas y vamos aumentando. Vamos a ver cuántas estamos al final de la charla. Empecemos con los aspectos legales. En los aspectos legales, pues nos remitimos a la norma más reciente que tenemos, donde hace referencia a elementos de protección, el decreto 1072, en el artículo 24, 224624. En el numeral 5 me habla sobre los elementos y equipos de protección personal y colectiva. Y nos dice que son esas medidas basadas en el uso de dispositivos y accesorios, vestimentas, por parte de los trabajadores que tiene la finalidad de protegerlos contra posibles daños a la salud, a su integridad física, derivados de la exposición a peligro en el lugar de trabajo. Y también establece que el empleador debe suministrar, es una obligación del empleador, suministrar el elemento de protección personal y que deben usarse de una manera complementaria a las demás medidas de control, nunca de manera aislada. Y que debe realizarse, y esta última frase es muy importante, de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. ¿Por qué es muy importante? Porque en muchas partes, en muchas situaciones, le obligan a los trabajadores a usar casco. ¿Por qué? No, porque es que en esta área, en esta bodega, siempre se usa casco. Pero si uno va a hacer una identificación de peligros, pues no hay la posibilidad de que exista una salpicadura de sustancia química a la cabeza, o que exista un golpe a la cabeza, o que exista posibilidad de electrocución. Es decir, uno ve, pero ¿para qué usar casco? ¿Para qué la obligación de usar casco si en el análisis de riesgo no se ve que haya peligro de impacto? No, porque es que en las bodegas siempre se usa con casco, siempre se entra con casco. Entonces, pues esto hay que revisar. No quiere decir que en todas las bodegas no se use o que en todas las bodegas sí se use. El mensaje va a que hay, de acuerdo a las normas, hacer una identificación de peligros, y si la identificación de peligros da una posibilidad de riesgo para la cabeza, pues necesariamente hay que usar el elemento de protección. Otro elemento fundamental en este artículo del decreto dice que los EPP deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control y nunca de manera aislada. ¿Por qué razón? Porque es que un elemento de protección personal, como su nombre lo indica, protege de las consecuencias de un accidente. Es decir, el evento, el accidente, esa energía, esa sustancia que lesiona al trabajador a través del contacto con la cabeza, ya se presenta, ya se manifiesta, ya se materializa, ya sucedió el evento. Y lo que hace el casco es proteger. ¿Qué significa proteger? Buscar minimizar las consecuencias. Que hay un contacto con el trabajador, sí, pero un contacto de la energía residual, no es un contacto pleno y directo del objeto que lo golpea, del objeto que entra con una energía viva o con una sustancia química. Entonces, ese elemento hace una barrera protectora para que ese contacto no sea pleno, y además, si estamos hablando de un impacto, pues tiene un sistema de amortiguación para que ese impacto no llegue con la misma energía con la que llega al elemento de protección. Entonces, en ese sentido, lo que busca el elemento de protección es aislar, colocar esa barrera, colocar ese elemento que evita el contacto directo con la parte del cuerpo y minimizar las consecuencias. ¿Por qué entonces debe usarse de manera complementaria? Porque hay
dentro de los controles que se establecen, y no quiero utilizar la palabra jerarquía, aunque ahorita la vamos a revisar más adelante, dentro de los controles disponibles, hay otros controles que van orientados a evitar que el accidente se presente, a evitar que la situación se materialice, a evitar que esa energía salga o entre en contacto con el trabajador para que actúe el elemento de protección personal. Entonces, por eso es que se dice que es como la medida complementaria, la medida última, el recurso último, porque antes hay que utilizar estos recursos para evitar que el accidente se presente. Sin embargo, pues esto es diferente a tener una jerarquía de los controles. Es simplemente una secuencia de los controles, pensaría yo, un portafolio de controles, más allá que una jerarquía como tal, y ya voy a explicar por qué tengo ese concepto. ¿Qué más dice el decreto en el parágrafo de este artículo? Dice que el empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal sin ningún costo para el trabajador. Es decir, es una obligación del empleador decir, aquí están mis riesgos, aquí están mis controles, y dentro de los controles está el elemento de protección personal. En la jerarquía de los controles, ustedes saben que existe la eliminación, la sustitución. Es como si el empleador por cada uno de esos controles le fuera a cobrar un dinero al trabajador. Yo estoy controlando el riesgo, entonces por controlar el riesgo le cobro el dinero para que usted no se accidente en el riesgo que yo le estoy poniendo, ¿sí? Entonces son los elementos de protección personal como parte de los controles que debe establecer el empleador, debe ser suministrado, costeado, pagado por el empleador, sin ningún costo para el trabajador. Y además debe desarrollar esas acciones necesarias para poder garantizar que el empleado, que el trabajador, usa el elemento de protección personal. El mejor elemento de protección personal obviamente tiene unas características de calidad, tiene unas condiciones de eficiencia, de efectividad, de eficacia en la protección, debe tener una garantía de calidad, pero la mejor garantía de protección que tiene el elemento de protección personal es que el trabajador esté dispuesto a usarlo de una manera consistente y permanente, de una manera justa y adecuada según las indicaciones del fabricante. Si no se utiliza de esta manera, puede ser el mejor casco, el casco dieléctrico, el casco con la mejor absorción de energía en la amortiguación, pero si no lo tiene correctamente ajustado, si no lo tiene correctamente colocado, seguramente no va, y si no lo tiene puesto, ni siquiera lo tiene puesto, si no lo tiene en el brazo, en el codo, en la cintura, amarrado, etcétera, pues no le va a ofrecer esa garantía de protección. Entonces, es muy importante esos procesos de capacitación y formación para que el trabajador conozca la forma correcta, no solamente de usarlos, sino también de almacenarlos, también del mantenimiento, de la limpieza, del cuidado y de identificar en qué momento ese elemento de protección personal debe ser restituido, debe ser reemplazado, debe tener un recambio según esa vida útil que se ha determinado. Y esa vida útil, que era otra de las preguntas, pues no tiene nada que ver con el tiempo que dure el casco en uso. No tiene que ver con los 3 años si es en condiciones normales. Si es un año a la intemperie o condiciones de lluvia, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con una inspección que se realice tanto al casquete, al casco, como a sus componentes. Que algunas marcas pues tienen la posibilidad de tener repuestos y saber en qué momento esos repuestos se pueden cambiar, pero también hay que identificar en qué momento, bajo unas condiciones de revisión, en qué momento ese elemento debe ser cambiado. Entonces, no depende de que si es a la intemperie, de que si se cumple determinado tiempo de vida, sino depende es de la inspección, la revisión que se le haga tanto al casquete, al casco, como a cada uno de sus componentes. Ahí determinamos la necesidad de hacer un recambio. ¿Qué más dice el decreto 1072? Dice que los elementos de protección personal, como les mencionaba, tienen el propósito de reducir la exposición a los peligros existentes en el lugar de trabajo que tienen potencial de causar efectos negativos en las condiciones de seguridad a los trabajadores. Ahí yo discrepo un poco porque es que en realidad la exposición no la está reduciendo es las consecuencias de esa exposición. La exposición
la podemos determinar en términos de tiempo, de estar la persona en contacto con un riesgo, y el tiempo no se va a disminuir. El riesgo está ahí latente. Lo que disminuye son las consecuencias. Y sí, como mencionamos, es considerado el último nivel de control a implementar en la jerarquía de control de riesgos laborales. Con el respeto al decreto, tampoco debe ser considerado como el último nivel de control a implementar. Es un nivel más dentro del portafolio. Y pensaría incluso que no es el último nivel de control, es el primero. Es el primero que hay que considerar, porque si así usted haya sustituido el riesgo, haya hecho controles de ingeniería, controles administrativos con los permisos de trabajo, sí o sí se sube a trabajar en alturas con un casco de protección. Sí o sí entra a un sitio estrecho, por mucho que le haya hecho la señalización, la demarcación, el permiso para que ingrese, pero y la pintura de pronto a esas vigas, amarillo con negro, para que usted agache la cabeza, sí o sí usted le dice, póngase el casco, porque es que un olvido puede hacer que levante la cabeza y golpearse. Entonces, pues esos conceptos de que es considerado último nivel de control a implementar, pienso que debe ser reevaluado, que de pronto es una secuencia de alternativas que usted tiene que considerar, pero no necesariamente que la última que considere es el elemento de protección personal. De hecho, en mi concepto muy particular, es la primera que usted debe considerar. ¿Cuál es el elemento de protección personal que debe utilizar para ese entorno? Y de ahí en adelante, de acuerdo a que el trabajador ya está protegido, miremos cómo buscamos eliminar el riesgo, si la eliminación es 100%, si simplemente no hay una eliminación, sino una reducción, que es otro control que dentro de esta jerarquía, como la denominaron, de los controles, no la contemplaron, porque puede haber una eliminación o una reducción de ese potencial que tiene el riesgo de causar efectos. Una sustitución, que es cambiarlo por otro riesgo que se presume es más beneficioso, y los controles de ingeniería y los controles administrativos. Pero no solamente el decreto 1072 nos trae los elementos de protección personal. Una resolución bastante antigua de mayo del 79, que ya cumplió su cuarto de siglo, en mayo del 79, la resolución 2400, en su título cuarto, capítulo 2, nos habló de los equipos y elementos de protección personal. Y pues nos habló de todos los elementos bueno, la gran mayoría de los elementos de protección personal en el artículo 177 y 178. Y sobre los cascos, sobre el casco de seguridad, nos habló en el primer numeral del artículo 177. ¿Qué nos dice o qué establece esta resolución desde 1979, hace, dije 25 años, hace 45 años, me disculpa, hace 45 años, ya casi vamos a completar ese medio siglo. ¿Qué estableció? Nos dice, en primer lugar, para protección para la cabeza, pues tenemos dos elementos, cascos y cofres. ¿Qué nos dice sobre los cascos de seguridad? Entonces dirán, ve, mira, cofias. Una cofia como un elemento de protección personal. Sí, señor. Ya vamos para allá. Empecemos por los cascos. Los cascos para los trabajadores dice que deben ser para trabajadores de minas, canteras, donde hay estructuras metálicas, en las construcciones y en general para los trabajadores que están expuestos a recibir golpes en la cabeza, proyecciones o posibles caídas de materiales pesados. Hasta allí. Fíjense que aquí únicamente contempla el tema de que el casco debe ser usado como protección contra golpes o impactos en la cabeza o por caída de algún tipo de objeto. Y en segundo lugar están las cofias de personas con cabello largo que trabajan alrededor de maquinaria en aquellos establecimientos donde se preparen comestibles, drogas. Las cofias serán de material que no sea fácilmente inflamable, durables para resistir el lavado y la desinfección. Entonces, aquí toma la protección a través de cofias por dos situaciones particulares. Una para protección del producto, y es donde dice, donde se preparan comestibles, droga, etcétera, y la persona tiene el cabello largo, pero no solamente que tenga el cabello largo o corto, pues debe tener su cofia para que no haya una contaminación cruzada, una contaminación de esos productos que son para consumo humano o incluso para consumo animal. Pero digamos que hasta ahí es protección de producto y no protección de personas.
¿Dónde llega a ser protección a las personas? En la primera parte donde habla sobre personas que tengan el cabello largo y trabajen alrededor de maquinaria. No solamente de maquinaria, de instalaciones eléctricas, de energía viva, donde se puede electrizar, donde puede haber estática para el cabello y de pronto tener contacto con energía eléctrica, donde puede haber la posibilidad de que una parte móvil de la máquina, un engranaje, una correa con una polea, arrastre el cabello de la persona y lleve y tenga ahí su accidente y su lesión. De hecho, accidentes se han conocido de molinos o situaciones que agarran el cabello de la persona, la arrastran hacia las cuchillas y han habido accidentes incluso fatales que han estado por ahí documentados. Entonces, muy importante también el uso de cofias porque siempre que hablamos de protección para la cabeza, únicamente pensamos en los cascos de seguridad. ¿Qué más dice la resolución 2400 sobre los cascos? Es muy importante, dicen que los cascos deben ser resistentes y livianos, pero no habla sobre unas características y unas condiciones de resistencia o de livianos. Y si hablamos de livianos, pues sí estamos hablando de peso, de la masa que debe tener el casco, pero cuando hablan de resistentes, no especifica la resolución resistentes a qué. Resistentes al impacto, resistentes a la penetración de objetos puntiagudos, resistentes a la electricidad, resistentes a la intemperie. No menciona resistencia a qué. Es muy general, es muy amplio, muy etéreo, pero pues dice la palabra resistentes. Entonces ahí es donde tenemos que echar mano de las normas técnicas para determinar qué a resistencia a qué o cuál es la resistencia que deben cumplir estos elementos de protección. Dice que es el material incombustible o de combustión lenta, entonces resistente normalmente a la flama, ¿cierto? Porque debe ser de material incombustible o de combustión lenta, es decir, que no arda, que no queme, y si llega a tener llama, pues que sea lento. Y eso pues se mide de dos maneras y ahorita los vamos a ver en las pruebas que le hacen a los cascos. No conductores de la electricidad, entonces vuelvo a la palabra resistente, resistente a la electricidad, resistente a la conducción, deben ser dieléctricos, todos los cascos de seguridad deben ser dieléctricos, y esto es porque hace 45 años por ahí habían unos cascos que eran metálicos, se usaban metálicos, pero no, todos los cascos deben ser no conductores de la electricidad y no permeables a la humedad, es decir, deben proteger también la cabeza de la humedad. Estos son 4 elementos fundamentales que trae la resolución 240079 de los cascos. Pero hay un elemento básico y fundamental que está en esa resolución, un elemento casi escondido y que duró casi que oculto muchísimos años, hasta hace unos pocos que se empezó a hablar de la certificación de los elementos de protección, así como cuando se habló hablar de se empezó a hablar de la certificación de los equipos de protección contra caídas que debían ser certificados. Para los demás elementos de protección personal no se escuchaba la palabra certificación. Digamos que hasta los últimos años se ha venido a hablar un poquito de certificación y aún hoy no hay una norma que exija que los elementos deban tener algún tipo de certificación. Estoy hablando de los elementos de protección personal. Pero en el caso muy particular de los cascos, en esta resolución de hace 45 años, sí hay una anotación que dice que los cascos de seguridad que se fabriquen en el país deberán cumplir con las normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Si bien es cierto, no le está diciendo que deben ser certificados, sí le está diciendo, vea, señor fabricante, si usted va o tiene en su misión fabricar cascos de protección personal, ese casco debe cumplir con una norma, prueba y especificación técnica internacional, es decir, una norma técnica avalada internacionalmente que determine cuáles son las condiciones de resistencia y de peso, de pruebas de incombustibilidad o de combustión lenta, pruebas de dielectricidad o que no sean conductores y pruebas de permeación. Eso es lo que está diciendo este aparte. Se cumple en la mayoría de los casos, por lo menos de las marcas que yo conozco, se cumplen y siempre se ha cumplido, pero como que nunca se resaltó. Y hay otra situación particular. Esta obligación, y estamos hablando, acuérdese de 1979, está establecida para los cascos que se fabriquen en el país. No menciona
porque en esa época pues las relaciones comerciales eran muy precarias, por allá hasta los 90s, con el libre comercio y la apertura de fronteras comerciales, etcétera, empezó a llegar mucho elemento importado al país. Entre los elementos importados, pues, obviamente están elementos de protección, pero no hay ningún requerimiento o requisito para los equipos o los elementos que se fabriquen fuera del país como para determinar que deben ser también certificados. Y no de pronto para evitar el libre comercio, no hacer esa restricción, pero sí de pronto complementar con las normas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, que todos los elementos de protección personal deben cumplir determinada norma. Bueno, medio pausa activa. Marta Lucía Ortiz, buen día, ingeniero, qué bueno verlo. Igualmente para ti, Marta Lucía, siempre es bueno saber que estás ahí conectada. Buenos días, una pregunta de Angie Paola Castañeda. Me gustaría saber qué arañas se debe manejar, ya que las que están saliendo tipo cremallera, polipropileno y las de tafilete rache no están siendo confiables. Anterior se manejaba la araña tafilete para casco 10096, eso si no mal no estoy, era una referencia de una marca que era Arsec, que ya se retiró del mercado, pero ya está fuera del comercio efectivamente. No es posible exigir, solicitar esa garantía de protección para toda la industria de comercio. Claro que sí, con sistema de ratchet marca Arsec. Bueno, no estamos para hablar de marcas. Arsec es una empresa que no es, sino fue una empresa muy bien posicionada. En mi concepto, fabricaba de los mejores cascos. Yo veía un casco importado y veía un casco Arsec, dependiendo de algunas marcas, y prefería esa marca. Desafortunadamente, por esas acciones de mercado, salió la marca, se extinguió el mercado. Por ahí hay algunas marcas que retomaron, algunos fabricantes que retomaron, pero tienes razón. En esa búsqueda en esa búsqueda como de cumplir que sean resistentes y livianos, seguramente hacen una mezcla de cremallera, de ratchet, de otro tipo de materiales que terminan perjudicando el agarre del casco, que terminan o rompiéndose, o que el ratchet, que es como esa pelita con cremallera que gira y tensiona, pues no termina siendo lo suficientemente sólida para garantizar el agarre. ¿Qué se debe garantizar? Que el casco sea certificado y que cumpla con unas condiciones que ahorita vamos a ver cuáles son las pruebas que se realizan, y al realizar esas pruebas, pues debe garantizar que mantenga una sujeción a la cabeza, que el agarre con la cabeza sea, además de confortable, porque pues tampoco debe quedar apretado, pero que sea confortable. Muy bien. Bueno, Damaris Largos, DOT, europea, es la casco de motociclista y también de casco personal. Bueno, no entiendo la inquietud. Son dos temas diferentes. Uno son los cascos y las normas de casco para motociclista, que están en el Código de Tránsito, y otros cascos para trabajar. No podemos ni usar un casco de trabajo, de seguridad ocupacional para montar en moto, ni tampoco esos cascos de motociclista para ir a trabajar, porque es que cumplen normas diferentes. Gracias, Damaris, por tu aporte. Muy bien. Sigamos por aquí. La resolución 2400 en el artículo 178, también que obliga, normas de 45 años, como les decía. Primero, que deben ofrecer protección adecuada. ¿Qué es adecuado? No lo dice. Entonces hay que mirar de acuerdo a los riesgos o al análisis de riesgos a los que obliga este decreto 1072, ya más reciente, a decir, bueno, hay riesgo químico, pues la protección debe ser para el riesgo químico. Hay riesgo de impacto o de golpe, la protección debe ser para el riesgo de impacto. Hay riesgo eléctrico, la protección es para el riesgo eléctrico. Y esa protección adecuada es que la transmisión de electricidad, la transmisión de una sustancia química o la transmisión de energía generada por un impacto no llegue al umbral de lesión del trabajador. Que si es una sustancia química la que se está salpicando o una sustancia incandescente, ese nivel o esa intensidad de la incandescencia o ese nivel de peligro de la sustancia química no traspase el material en que está construido el casco y llegue a la cabeza del trabajador. Que si hay un impacto, por duro que sea, ese sistema
telaraña y tafilete, como mencionaba hace un momento Angie, sea un sistema de absorción de energía que haga que ese impacto no le llegue a la cabeza del trabajador, que seguramente puede ocasionar una lesión cervical o una fractura craneoencefálica, craneofacial. Debe ser confortable al uso. Aquí entonces va el tema de que es liviano, del peso, del agarre del tafilete, y debe adaptarse cómodamente a los diferentes tamaños de cabeza de los usuarios, de los trabajadores. Entonces, por eso es que tienen un tipo de cremallera o un ratchet para poder ampliar o disminuir el tamaño para la cabeza del trabajador y que no quede sobre la cabeza directamente en contacto con el casquete. Debe ofrecer garantía de durabilidad. No hablamos ahí de vida útil, pero sí de garantía de durabilidad. Poderse desinfectar y limpiar. Habíamos hablado que si la limpieza es con sustancias químicas, pues no, pero debe tener la facilidad de desinfectar y limpiar el casco y tener grabada la marca del fabricante. Entonces, muy importante que el casco, saber quién es el fabricante, quién responde por ese elemento que está para proteger incluso la vida del trabajador. Normalmente se manejan en el país dos tendencias en cuanto a los cascos que vienen con algún tipo de respaldo de una norma técnica. Una es la norma ANSI Z891 y aquí en Colombia tenemos en el ICONTEC la norma ICONTEC NTC 1523, aunque también hay otra norma que es copiada de la ANSI Z89. ¿Esto por qué lo menciono? Porque ANSI determina dos tipos de casco. Un tipo, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que está diseñado para proteger al trabajador cuando el impacto viene por la corona, por la parte posterior, directamente vertical por la cabeza. Entonces, está diseñado para que su fortaleza, su capacidad de protección esté en esa parte, más el sistema de absorción de energía, que es el tafilete, la araña, ese absorbedor de energía, pues no lesione también el cuello, las vértebras cervicales sin generar la columna. Ese es el tipo 1. Y el tipo 2 es un impacto resultado de un golpe recibido debajo de la corona de la cabeza, es decir, de manera lateral, por cualquier parte de la cabeza. Si ustedes recuerdan y han tenido por ahí las charlas y las acciones educativas de trabajo en alturas, este tipo 2 fue el que literalmente una de las normas, hoy día ya no está en la norma, pero pues es una recomendación técnica, se utiliza para trabajo en alturas porque hay una posibilidad de efecto péndulo en una caída donde el trabajador puede golpear contra las estructuras y tener un golpe lateral, no por la corona, pero sí lateral, y por eso es la recomendación del casco tipo 2 allí. Ese es el tipo 2. Pero adicionalmente, esta norma habla de 3 condiciones de dielectricidad. La clase G, que es para conducción de bajo voltaje, hasta 2200 voltios. La clase E, peligros de exposición a conductores de alto voltaje, 20.000 voltios. Y la clase C, no están destinados a proteger ningún tipo de protección eléctrica. Es decir, pueden ser más porosos, los materiales son diferentes. Pero en términos prácticos, normalmente los cascos vemos tipo 1, clase E, hasta 20.000 voltios. Clase G, clase C, la verdad no he visto el primero que comercialice en el país, seguramente existen, que no lo haya visto no quiere decir que no existan, porque para eso está la norma, pero digamos que comercialmente todos los que se ven son tipo 1 y tipo 2 clase E, porque van orientados a esa exposición dieléctrica, a proteger de esa exposición dieléctrica y obviamente el impacto ya sea la corona o para trabajo en alturas que se utiliza regularmente el tipo 2. Y la norma ANSI pues también tiene tipo 1 y tipo 2, pero la norma ANSI, la norma ICONTEC, a diferencia de la norma ANSI, clasifica el tipo 1 o tipo 2 por el diseño. El diseño del tipo 1 es ese diseño tipo capitán con visera frontal y el tipo 2 es el que tiene esa ala enteriza que también normalmente se dice como tipo safari. Parece el casco que tiene el tipo safari, es el tipo 2. No lo diferencia si el impacto es por la corona o el impacto es por el lado lateral. Esa es la norma ICONTEC. Y la clasificación de resistencias dieléctricas también son similares, con letras diferentes, A, B, C, D, pero los valores son similares. Entonces,
en términos generales también B1 tipo 1 con clase B, las otras clases poco se ven en el mercado. Diferencia entre las dos normas. La norma ANSI establece únicamente 6 pruebas para hacerle a los cascos. La norma colombiana establece 18 pruebas. Podríamos decir que es más exigente la norma colombiana, pero es que hay algunas pruebas que en realidad uno dice, estas pruebas, ¿para qué? No tienen sentido. Las 6 pruebas que contemplan la norma ANSI, las vemos aquí en la columna derecha, es sobre resistencia al impacto, es sobre la resistencia a la penetración de un elemento que venga, es como el impacto que recibe, pero de pronto el impacto es con elementos puntiagudos para que no penetre el casco, y si llega a penetrar, pues no llegue a la cabeza del trabajador, es decir, que penetre muy poco sin llegar a la cabeza del trabajador, de inflamabilidad, de absorción del agua, y de el peso, la masa, que sea liviano, recuerden, y de dielectricidad. Esas son las 6 pruebas. Entonces es peso o masa, dielectricidad, resistencia al impacto, inflamabilidad y absorción del agua. Esas son las 6 pruebas, perdón. Adicional a esta, la norma conté que trae la altura, la holgura lateral, que es que tanto está la distancia entre la cabeza y el casquete, la altura de uso, entonces la altura entre la cabeza y el casquete, y bueno, y así mismo la rigidez lateral, la resistencia a impactos cuando se somete a agua fría, impactos cuando se somete a agua caliente, resistencia a soluciones ácidas, desinfección, espesor del casquete. Bueno, hay una serie de pruebas pues que las contempla la norma, pero que en realidad y en la práctica pues uno no ve mucho sentido que el casco tenga esos elementos. Fundamentalmente vemos, digamos, 4, pues son 6 las pruebas que se hacen, pero tenemos 4 que son como las fundamentales, la de permeación, etcétera, pues no vamos a mirar esas 4. Un impacto, el impacto se coloca un elemento de prueba con el casco y obviamente los elementos de medición, y se suelta a determinada distancia una masa, y después de soltar esa masa sobre el impacto, la medición no puede dar que supere los 385 kilogramos fuerza que pasen al elemento de prueba. ¿Qué quiere decir? No, que en un impacto el casco no debe permitir que pase más de esa fuerza al cuerpo del trabajador. ¿Por qué? Porque de ahí empezaría el umbral de lesión del trabajador. Ahí entonces se certifica por impacto. El penetración, como les decía, una prueba similar a la de impacto, pero esta vez va un elemento puntiagudo que puede penetrar, traspasar el casco a una altura determinada, con una masa determinada, y al soltar ese elemento, la prueba o el elemento primero no debe penetrar, y si penetra, esa penetración debe ser menor a 9.52 milímetros. ¿Por qué? Porque esa es la distancia que se espera que haya entre la cabeza del casco y el casquete, una distancia mayor, por lo tanto no va a llegar a lesionar al trabajador. El aislamiento dieléctrico también, entonces en una estructura especializada se coloca el casco con una solución salina y se determina desde el exterior aplicándole a tensión de 20.000 voltios a 60 Hz durante 3 minutos, y en el interior del casco se hace la medición y no puede haber una corriente de fuga, es decir, una corriente que pase al interior del casco mayor de 9 miliamperios. Esas son las pruebas de aislamiento y se hacen durante 3 minutos. Y en cuanto a las pruebas de inflamabilidad, pues al casco se le aplica una llama y debe suceder una de 2 cosas. O se coloca la llama, el casco transmite la llama y se debe autoextinguir en menos de 5 segundos, o si va avanzando la llama, no debe arder a más de una velocidad de 75 milímetros por minuto, ni obviamente tampoco colapsar el casco. Entonces, son pruebas que se hacen, y bajo estas pruebas se hace la certificación de producto. Bueno, otra pausa activa. Adrián Aguirre, desde Dagua Valle, muchas gracias por estar conectado, Adrián. Bienvenido. Una pregunta
Buenos días, una pregunta que tiene que ver los valores. Nelson Gerardo, por favor, me aclaras la pregunta, los valores o los valores, pero ¿a qué específicamente te refieres? ¿Escribiste valores? Pero si es valores, igual no entiendo la pregunta, por favor, Nelson, si puedes aclarar la pregunta que no cogí. Doda americana y la S, que es la europea, que la de motociclistas, sí, pero como te dije, Damaris, estas normas de motociclistas no aplican para el trabajo. Ya entendí. Damaris largo, personal, sí. No era valores ni valores, sino era colores. Los colores no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, Nelson. Los colores usualmente se utilizan para hacer la diferenciación en unos procesos productivos. Para uno determinar, las personas de la bodega son los que usan el casco amarillo, las personas de producción son los que tienen el casco azul, las personas de administración o visitantes llegan con casco blanco. Es para poder determinar o identificar quiénes son de qué área o quiénes son visitantes. En una época se utilizaba como de costumbre que no, la parte administrativa, los ingenieros arquitectos usan casco blanco y los trabajadores en general son casco amarillo, pero esto tenía bastantes complicaciones porque justo a los que les caían los elementos de protección, las llaves de pisos diferentes eran los de casco blanco, que eran los ingenieros y demás. Entonces se prestaba como para muchos temas así como complicados. Una empresa puede determinar el código de colores que quiera, pero no hay una clasificación de colores que los amarillos son dieléctricos, los blancos son de protección a la penetración, los verdes son de impacto. No tiene nada que ver los colores. Buen día, saludos desde Cincelejo, muchas gracias Marina del Carmen, bendiciones, amén, bendiciones para ti también. Y para eso está la ficha técnica, así es, Julio César Pinzón. Es muy importante contar con la ficha técnica. Creo que en una presentación anterior hablamos sobre la necesidad de que los elementos de protección personal tengan no solamente ficha técnica, sino un manual de uso, un manual que es ser utilizado en el entrenamiento y en el reentrenamiento de uso, cuidado y mantenimiento de los elementos de protección personal. Y ficha técnica, obviamente, para determinar cuáles son las condiciones, las características, las capacidades y las limitaciones de estos elementos de protección personal. Aquí había una pregunta. ¿Qué debemos esperar de un casco? ¿Qué quisiéramos esperar de un casco? Y esto va orientado a ese requerimiento de la resolución 2400 de lo que debe cumplir un casco. El casco debe limitar. ¿Qué debe limitar? La presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto sobre una mayor superficie posible. Es decir, cuando viene un impacto, el impacto es puntual, viene a determinado punto. Lo que se pretende con el casco es que esa presión, esa fuerza, sea limitada a través de la distribución que tenga por el tafilete. A través de la araña y el tafilete, pues haga esa amortiguación y limite esa presión aplicada. Desviar los objetos que caigan. Hay algunos objetos que pueden lesionar por el impacto, pero simplemente golpean y caen por la forma, por la geometría que tienen, lisa, redondeada para los trabajadores. Amortiguar la energía, como lo mencioné. Ustedes ven que el casco tafilete tiene el casquete tiene una araña y esa araña amortigua ese impacto, de modo que no limita la presión a la cabeza, pero también amortigua que esa fuerza que llegue, pues no llegue plena aquí a la parte cervical. Y proteger contra salpicaduras, ya sea de metal fundido, de contacto eléctrico o frente a las llamas o de sustancias químicas. Entonces, muy importante, se espera un casco que limite, que desvíe, que amortigüe y que protege. ¿Cómo podemos seleccionar un casco? La resolución, el decreto 1072 dice que debe ser de acuerdo al peligro, las condiciones de riesgo al entorno. Entonces hay que inspeccionar el área, determinar qué riesgo hay, si hay riesgo de impacto, riesgo de calor, riesgo químico, riesgo eléctrico, ver cuáles son las fuentes de riesgo, dónde están, arriba de la cabeza, a los lados, viene por proyección de partículas, una partícula que viene proyectada con impacto, entonces necesito protección lateral, o proyección de sustancias químicas, o contacto con la electricidad. Hacer ese análisis de riesgos para ver la valoración, si se necesita o no el elemento de protección personal, determinar las consecuencias, que cuáles son las lesiones, seleccionar el elemento y hacer esa reevaluación del riesgo con el cambio de los entornos. La identificación de peligros,
pues ya hacer ese análisis, qué origina el riesgo para la cabeza, qué condiciones hay presentes, quiénes, cuántas personas están expuestos, visitantes, personas de tránsito o las personas que trabajan ahí permanentemente, y qué otros aspectos pueden afectar la exposición. Las condiciones atmosféricas o las condiciones de tránsito o las condiciones estructurales, las condiciones locativas, hay que revisar eso. Y con los peligros, pues ya lo hemos mencionado, caída de objetos, contacto con flama, exposición a cables expuestos, ambientes o vías estrechas, objetos sobresalientes en las instalaciones, movimiento pendular de estructuras, salpicatura de material incandescente, chispas, contactos con altas temperaturas, salpicadura de sustancias químicas, etc. Consecuencias: golpes, contusiones, lesiones cerebrales, fracturas craneales, hemorragias, electrocución, quemaduras químicas, fractura de vértebras cervicales, etcétera. Pues esas son las consecuencias. Y pues muy importante mirar esos componentes del casco. El casco normalmente tiene dos elementos fundamentales, algunos tres, que es el casquete, el tafilete y la araña. Tafilete y la araña en algunas marcas, como ese 10096 que mencionaba, creo que era Angie, al comienzo, hacen o conforman lo que es la suspensión. Entonces, digamos que vamos a hablar por ahora únicamente de dos partes, el casquete y la suspensión. Y la suspensión es el sistema amortiguador y es el sistema de sujeción para la cabeza. En este caso, es el sistema de ajustes de ratchet. Pero también el casquete pues tiene diferentes componentes como ranuras para colocar otros elementos. La visera, y en la visera normalmente va la norma que cubre el tipo, la clase, la fecha de fabricación, y en el tafilete pues va el sistema de ajuste, el sistema de suspensión y algunos elementos de comodidad como una banda para sudor. Y obviamente tiene su manera de ensamble entre ese tafilete y el casquete para poder asegurar la amortiguación. Y hay otros elementos adicionales o accesorios, como por ejemplo el barboquejo. Bueno, aquí estamos mirando el tafilete con sus componentes también para suspensión, banda de ajuste, banda frontal de ventilación, etcétera, pues bastantes comodidades que trae. Y algunos accesorios. Está el barboquejo de 3 puntos, de 4 puntos, que garantizan y aseguran la sujeción a la cabeza, que por un golpe, y suceden mucho esos tipos de accidentes, que cae algunas piedras al trabajador, le tumban el casco porque no lo tiene bien asegurado, y después viene una piedra más grande y es el que le termina haciendo una lesión. Entonces, el barboquejo ayuda a esa protección. Pero hay otros accesorios como ranuras o slots para poder colocar una careta de soldadura o una careta para esmerilar o una protección auditiva o una lámparas para el trabajo en minería. Aquí este anaranjado es el que les decía que es el tipo 2 para la norma ICONTEC, que es el tipo Safari. ¿Ok? Uso y cuidado, que hay que tener en cuenta. La vida útil, ya lo mencionamos, depende exclusivamente de la inspección y hay que reemplazarlos si presenta algún desgaste, daño o degradación, porque ahí no va a conservar las propiedades de dielectricidad o las propiedades de protección al impacto o a la penetración. Si ha sufrido impacto, deséchelo, rómpalo y descártelo y compre otro. Limpieza, limpiar el casco con jabón neutro, no con sustancias corrosivas, no con sustancias alcalinas, no con sustancias químicas, un jabón neutro y secarlo muy bien, no aplicar pinturas, abrasivos, solventes, adhesivos, gasolina o cualquier otra sustancia química. Y el almacenamiento, pues almacenarlo fuera de la luz directa del sol, evitar temperaturas superiores a los 49 grados centígrados, porque cualquiera de estas situaciones pueden afectar la capacidad del casco. Y para terminar, unas recomendaciones generales. No almacenar nada entre la suspensión y la cabeza, y normalmente almacenamos los protectores auditivos, almacenamos algún tipo de elemento que no se nos caiga, entonces lo ponemos ahí, nos ponemos el casco y ahí mantenemos la billetera o cualquier otro elemento. No, nada se debe almacenar internamente. No es ponerlo en el almacenamiento de los rayos directos del sol, no usar pinturas y solventes como ya lo mencionamos para limpiar. Cuando tenga algún daño, algún impacto, descartarlo y disponer de él, inspeccionar la carcasa y la suspensión frecuentemente, verificar que el casco se ajusta al tamaño de su cabeza y no realizar ni modificaciones ni cambios al casco. Bueno,
Mientras hay que a la bibliografía, obviamente, para futuras referencias, y mientras Oscar me ayuda con el sondeo final, vamos mirando qué preguntas o inquietudes quedaron. Oscar, ayúdame por favor con la evaluación. Gracias, ingeniero. Iniciamos nuestro sondeo final. Debemos esperar de un casco: A, proteger, amortiguar, desviar; B, desviar, limitar, amortiguar; C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, proteger, amortiguar, desviar, 25%. B, desviar, limitar, amortiguar, 1%. C, las respuestas A y B son correctas, 74%. Bueno, con esta primera pregunta, ingeniero. Bueno, muy bien, con 190 participantes mejoramos en el porcentaje. Pues, no es lo que esperaba un poquito mayor el porcentaje, fue el 75%, pero pues me siento conforme igual con el porcentaje. La respuesta correcta es la A y la B. Tiene que proteger, amortiguar, desviar y limitar. Esas 4 palabras están en las 2 alternativas, entonces la mejor alternativa es la C. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La vida útil de un casco depende de: A, el tiempo de uso, máximo 3 años; B, a la intemperie, sol y lluvia, máximo 1 año; C, resultados de una inspección de sus partes. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. 14. A, el tiempo de uso máximo 3 años, 14%. B, a la intemperie, sol y lluvia, máximo 1 año, 4%. C, resultado de una inspección de sus partes, 82%. Bueno, con esta segunda pregunta, ingeniero. Nos fue muy bien, subimos del 58%, quedamos como con 140 personas, ahora 190, subimos al 82%. La vida útil depende del resultado de la inspección. 14% respondieron todavía, se aferran a que por un tiempo de duración de 3 años. No hay esa limitante ni en las normas técnicas ni en las normas legales. Es de acuerdo a la inspección, porque se queda uno con 3 años y entonces no cambian el casco si no lleva 3 años. Así en la inspección esté muy rayado, esté muy sucio, que también había esa creencia que si el casco estaba totalmente íntegro, limpio, brillante, no, ese señor ni siquiera trabaja. Y el casco tiene que estar rayado, manchado, etcétera, para que se sienta que la persona sí está trabajando. No, un casco en esas condiciones no puede ser usado y no podemos esperar los 3 años para cambiarlo. Entonces, la vida útil es el resultado de la inspección. La respuesta es sí. Gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo final. La siguiente afirmación es correcta. A, usar gorras debajo del casco; B, almacenar objetos debajo del casco; C, limpiarlo con químicos; D, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, usar gorra debajo del casco, 1%. B, almacenar objetos debajo del casco, 0%. C, limpiarlo con químicos, 1%. D, ninguna de las anteriores, 98%. Bueno, fue con esta última pregunta, ingeniero. Excelente, subimos del 91 al 98%. La respuesta correcta es ninguna. No se puede usar gorra, almacenar debajo, limpiarlo. Algunos se preguntarán por qué no gorra, porque pues daña, evita el sello y la suspensión, la amortiguación queda en veremos. Bueno, aquí Damaris Largos hace la aclaración de los cascos personal que estamos hablando. Hay unos también con unas normas, sí, es correcto, Damaris, muchas gracias. Nelson, que bueno, ya, muchas gracias a ti también, Nelson Gerardo. Una pregunta del señor Julio Molina. Esta mañana se me fue la energía, no pude terminar con el seminario. Creo que estabas hablando de el seminario de investigación de accidentes. No te preocupes que eso queda, Julio Molina, mi paisano, creo que es de Chaparral, dijo esta mañana que era. Eso queda en Posipedia. Ahorita Oscar les va a hablar cómo ingresar a Posipedia y ahí puedes ver esta presentación y las que están desarrollando en estas comunidades. Álvaro Osa, todo suministro de protección tiene una fecha de entrega, pero la revisión técnica la realiza un técnico profesional. No hay necesidad en el casco de cascos.
Muy buena la pregunta, Álvaro Osa. El trabajador debe ser capacitado, ojalá por el fabricante, por el comercializador o por el equipo de seguridad y salud en el trabajo, de cuáles son las condiciones y características para identificar que un casco está en condiciones de ser usado y que es confiable su protección. No necesita un técnico especializado el caso de este elemento de protección personal. Y por último, se frenó la capacitación, María Patricia. Cuánto lo siento, no sé si de pronto fue en el origen de transmisión, si hubo otras personas que lo vivieron. Igual, como te digo, en Posipedia pueden recuperar esta grabación y todas las de las diferentes comunidades. De mi parte no es más. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por sus inquietudes, por sus comentarios, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Pata Arroyo, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Claro que sí. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Cúcuta a que participen de nuestro primer Congreso Técnico en Promoción y Prevención Norte de Santander, Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Cúcuta este 4 de julio. Para este día tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y muchas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el link que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan feliz día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.